tal, amigos y amigas? Estamos una vez más en Tierra Buena para el Día del Señor. Hoy pues es la manifestación más grande del Señor, la Epifanía, y pues es el día de los 3 santos Reyes Magos, que ni fueron 3, ni fueron santos, ni fueron reyes, y mucho menos magos como lo entendemos nosotros. ¿Qué te parece, Victoriano? Como brujos, ¿no? Brujos. Pues entonces ya no sé si hacer mi cartita o... No, la cartita, hazla. Puedo hacer mi cartita y poner pon tus mis zapatitos. Sí. Perfecto. Igual yo. Bien, bien. Pues es una historia, bueno, que se ha ido ahí llenando de elementos a lo largo de la vida de la iglesia, ¿no? Así es. Como a nosotros nos llegó sobre todo de España, ¿no? Con esta particularidad de la rosca, de las joyas. Y la joya que se encuentra, que es el niño, que le decimos muñeco, ¿no? Sí. Y que nadie quiere que le toque, ¿no? Por el compromiso de los tamales. Y pues fíjate, nada más que mezquino, ¿no? Bueno, pues es así, es muy mezquino el asunto. Pues vamos a darle al texto, ¿no? Pues dale. Sí. ¿Leo? Sí. Bien. Es el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entonces entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pues ahí está la historia, que como decía, pues se va abordando, ¿no? Hay elementos que se van agregando. Hay un cuarto rey mago que llega tarde, que llega ya el día de la crucifixión, bueno, cosas así que van como dando cuenta. Yo creo que no es muy ocioso, pues. La profecía a la que se refiere es cómo confluirán las naciones en Jerusalén, a la que se refiere Mateo, como en una proyección de unidad universal, ¿no? Donde todos los pueblos confluirán para adorar a Dios. Y a Mateo, lo vamos a ir viendo a lo largo de este año,
le importa mucho resaltar cómo en Jesús se cumple la Escritura, ¿no? Va frecuentemente tomando las profecías y las va pues dándoles esta revisión más teológica a la luz de Cristo ya resucitado, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ya decías, no son reyes, no son magos en el sentido en que hoy pudiéramos ver ahí como abracadabras, sino más bien estudiosos. No sacan conejos de sus sombreros. De la chistera, ¿no? Sino más bien atentos observadores, ¿no? Hoy podríamos decir más científicos que están astrónomos que escrutan, ¿no? el universo para ver qué dice el universo. Y hoy es siempre muy importante observar lo que pasa a nuestro alrededor y darnos cuenta. Y entonces el punto central de la profecía era esta manifestación de Dios a todos los pueblos. Así Es decir, que la manifestación de Dios no era nada más una prerrogativa de Israel, sino era una manifestación para todos los pueblos. Y esto me parece a mí un elemento muy importante, digo, no solamente porque me parece a mí, sino que en los evangelios constantemente hay esta dimensión más universal, más totalizante de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, donde obviamente a nosotros a lo mejor nos cuesta trabajo entender el desarrollo de la relación de Israel con Yahvé, donde al inicio era como más un Dios local, ¿no? Un Dios, pues como vemos en otras culturas, ¿no? Un Dios que aquí gobernaba y entonces Israel va teniendo la experiencia de un Dios que va más allá de los límites, ¿no? Porque se pasa de ese Dios que defiende a su pueblo porque ese es su territorio, a un Dios que tiene una mirada, ya los profetas lo van anunciando, una mirada más universal, más misericordiosa, de atención, ¿no? Basta pensar en los salmos que proclaman la providencia de Dios, ¿no? Abres tu mano y todas las criaturas son saciadas. Es decir, ya no van entendiendo que el único Dios verdadero no es un Dios local, ¿no? Sino que de alguna manera todos los pueblos se acercan, a lo mejor no con la contundencia de la revelación, pero sí se van acercando. Esto que llamamos a partir del Vaticano II, ¿no? Las semillas, ¿no? Del verbo, que han sido sembradas por todos los pueblos. Entonces hay una proyección de la relación con Dios que no se circunscribe nada más a el pueblo de Israel, ¿no? Nada más no sé si te parezca que Dios, Yahvé, recupera esta universalidad. Sí. Porque en un principio se reveló en el Horeb y actuó en Egipto. Sí. Entonces es un Dios que no tiene fronteras. No tiene. Y entonces Israel lo encerró en sus fronteras, lo encerró en su templo y lo encerró en las murallas de Jerusalén. Y esto es lo que me llama la atención del sobresalto de Jerusalén. No es propiamente el sobresalto de, bueno, puede ser el sobresalto de que ha nacido un Mesías, sino que el sobresalto es que no se les revela a ellos en primer lugar, se les revela a las naciones. Es como si la manifestación, es como si el templo se hubiera ido a Belén. ¿No? Sí. O sea, de repente, y efectivamente se fue. Efectivamente, ¿no? Algo que insistíamos en el año que ha pasado, considerando el Evangelio de Lucas, es este movimiento que hace Jesús de sacar desde el primer lugar de culto. Desde el primer evangelio, ¿no? Que consideramos es como saca el lugar de encuentro con Dios
de los muros del templo. Y entonces sí hay un movimiento total de un Dios que quiere ser encontrado, un Dios que se manifiesta para ser encontrado, porque de ninguna manera es un Dios que se esconde, un Dios que se hace del rogar, que disimula, sino la manifestación de Dios es siempre novedosa, ¿no? Porque no lo puedes amarrar, no es como tu genio en la botella y aquí te lo tienes para que te cumpla tus deseos, sino que va más allá y cambia la historia, ¿no? Y lo decíamos a propósito del anuncio del Bautista, cómo Jesús cambia totalmente la expectativa del mesiánica, no solamente de Israel, del mismo Juan, que no logra entender, eres tú el que ha de venir, hay que esperar otro. Y entonces esto sigue siendo como dijéramos, el motor del anuncio, ¿no? De que todos los pueblos y las naciones conozcan a Cristo. La manifestación última y definitiva de Dios, ¿no? Cristo Jesús. Pero que a mí me parece, porque ya ves que estamos en un cambio tan desconcertante, donde parecía que íbamos construyendo ahí relaciones internacionales, el multilateralismo y los acuerdos, y de repente hay como un jalón hacia los nacionalismos, por ejemplo, a nivel geopolítico, donde ¿qué pasó? La globalización, eso que se decía, la aldea común, ¿no? El pueblo, la aldea universal. La aldea universal, donde todos los pueblos confluyen en objetivos muy precisos. Los 17 objetivos, por ejemplo, del 2030, de la ONU, etcétera. Es decir, pero que de repente hay como un jalón, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? No estábamos en una lógica como más de construir alianzas. Y entonces queda ahí siempre como una urgencia siempre presente, por un lado. Y por otro lado, me parece que esto que señalabas, que me parece muy importante subrayarlo, que no es un Dios que queda dentro de la frontera, sino que mueve siempre y constantemente las fronteras. No es un Dios que se deja atrapar, no es un Dios que sea condicionado por mis abracadabras o mis estilos de celebrar o mis modos de concebirlo, porque es de locos pensar que puedo atrapar a Dios y puedo hacer que Él haga y diga lo que yo quiero. Y me parece que la disgregación que vemos hoy, sobre todo en el ámbito más eclesial, tiene que ver mucho con la arrogancia que ya veníamos señalando en capítulos anteriores, con la arrogancia de pensar que la absoluta verdad la tengo yo, ¿no? Cuando Dios sigue moviéndonos las fronteras y sigue invitándonos a la auténtica unidad con todos los pueblos y con todas las razas. Porque el signo potente de este evangelio de la Epifanía, que es justo manifestación universal de Dios, el signo potente es cómo se realiza en Cristo Jesús esto que ya había anunciado el profeta, que todos los pueblos y naciones estarían en la presencia de Dios para adorarlo. Y yo creo que por eso, por supuesto que aquí los colores de los Reyes Magos no vienen, ¿no? Que si el güerito, el negro, ¿no?
Pero decía yo que no son elementos ociosos porque sí van como explicitando, ¿no? Explicitando esta universalidad, ¿no? Fíjate que la serie que te recomendé, El Mesías. Sí, luego la analizaremos porque está muy interesante. Pues de risa para nosotros que comprendemos por qué Jesús es el Mesías, pero dice cosas muy interesantes. Una frase que dice el supuesto Mesías y que me encantó: los muros los construyen los privilegiados, las fronteras las construyen los privilegiados. Claro. Y entonces este Dios que se sale del privilegio necesariamente tiene que salir de las fronteras, sí, y necesariamente se tiene que salir de los muros, las murallas de la ciudad. Y entonces es un Dios que trasciende nuestras expectativas, como ya les decías, pero que a la vez nos mete en crisis, porque si lo queremos buscar la Shekinah, que es la gloria que se manifestaba en el templo. Si queremos encontrar la gloria, la tenemos que ir a buscar a un territorio fuera de las murallas. Más allá de las murallas, ¿no? Sí. Y en un niño chiquito, en un niño pequeño, indefenso, vulnerable, migrante, pobre. Esto es algo maravilloso. Es maravilloso justo porque te descoloca constantemente. Sí. Y el mundo vuelve a tener siempre como de manera cíclica la tentación de construir muros, sí, ¿no? Yo creo que no solo en la frontera, sí, de México con Estados Unidos. Sí, no solo de la frontera de México con Guatemala. Ajá, de la frontera de México con Guatemala. No solo la frontera de Europa. La frontera la frontera de Belén con bueno, eso es una muralla. Los tienen ahí es una muralla como encerrados, obscena. ¿no? Obscena. Sí, en ese momento vamos a poner esta imagen de la muralla de Belén con respecto a Jerusalén, que construyeron los hebreos, los judíos, para protegerse de los palestinos. Bueno, el privilegio. O para tenerlos ahí controlados, ¿no? Sí, de alguna manera. De alguna manera. Pero yo creo que si tenemos ganas, en este año vamos a convocar a nuestra audiencia a algunos pasitos que nos saquen de nuestras murallas. O que nos lleven también a destruir muros, porque luego en la relación interpersonal, en la relación en la familia, en el grupo, ahí en el trabajo, puede suceder que vamos ahí construyendo muros, ¿no? Así es. Que es una cosa ahí... Es un producto de la inseguridad, por sentirnos privilegiados en contra de los demás. ¿Sí? Y entonces, ¿qué te parece que vayamos proponiendo a nuestro auditorio, a nuestros amigos? Yo creo que arrancamos este año diciéndoles que vamos a comenzar a utilizar este medio del Twitter para ir dialogando los videos, para que nos hagan preguntas allí, para que surgen comentarios. Allí en la pantalla estarán viendo las direcciones de Victorino y mía. Y vamos a arrancar este año conversando, ¿no? Sí. Quitando el muro de la distancia que nos protege detrás de la pantalla. No se preocupen si alguien se echa en contra de nosotros, si alguien nos critica, nos dice que vaciados estos viejitos. Pero no se preocupen, no hagan defensas. No. Vamos a tener. Se trata más bien de abrir el diálogo, ¿sí? ¿No? De dejar como circular. El diálogo tiene sus bemoles en el sentido de que no podemos responder
mal por mal, sino que bendeciremos a los que nos ataquen y pues fabuloso, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tirar otro muro. Pues vamos a tirar muros en esta epifanía del Señor, ¿no? Sí. Y pues todos los que iremos, yo creo que sí vamos a ir como, ¿no? Señalando o proponiendo o dándonos cuenta también de los muros que vamos construyendo nosotros. Sí. Muy bien. Pues muy bien, Miguel. Feliz año. Feliz año también a ti. Haz tu cartita. Sí, ya la tengo hecha por si desde las hace muchos meses. Ay, yo la estoy elaborando todavía. Bien. Pues bendiciones. Bendiciones.